Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este seminario web, Agricultura en tiempos del COVID, generando plataformas tecnológicas para el abastecimiento de alimentos. Me presento en primer lugar, mi nombre es Néstor Cordero Sáenz, yo soy docente de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad de La Salle y en nombre de la Universidad de La Salle de la Facultad les doy la bienvenida. El día de hoy empezamos una serie de eventos relacionados con la agricultura en tiempos de COVID, una serie de eventos asociados a crear conocimiento y a transformar sociedad a partir de las diferentes discusiones y en particular de las discusiones de los sectores rurales. Y digamos también estamos en el proceso de festejar nuestros 10 años del proyecto Utopía, este proyecto que inicia como un sueño y que ya es una realidad que transforma comunidades y que desde la universidad queremos potenciar para que pueda llegar a nuevos escenarios e incluso poder ir traspasar fronteras y llegar para transformar realidades latinoamericanas. En ese orden de ideas, el día de hoy, dado la nueva coyuntura que estamos viviendo asociada a la pandemia, hemos decidido empezar con esta temática para empezar la creación y la construcción de conocimiento alrededor de lo que son las plataformas tecnológicas para el abastecimiento y su rol en los diferentes actores de los agronegocios, de los nuevos agronegocios sostenibles y de la ruralidad colombiana. El día de hoy hemos invitado a dos expertos panelistas para que nos puedan compartir diferentes experiencias alrededor de estas temáticas. En primer lugar, la doctora Mónica María Olarte. Ella es administradora de empresas de la Universidad del Cauca, MBA de la Universidad de ICESI, doctora en Business Administration de Newport International University, experta en Big Data y con más de 20 años de experiencia trabajando en el sector rural y con emprendimientos rurales y docencia. Y asimismo nos acompaña el doctor Joan Ángel Charri. Él es especialista en áreas de logística, cadenas de valor y comercio electrónico y se ha desempeñado como consultor, como docente universitario, trabajando en diferentes proyectos del área rural. Les doy la bienvenida si quieren hacer la presentación. Doctores, con mucho gusto. Soy Mónica Olarte y soy profesora de posgrado de la universidad. Joan. Profesor Joan, no te estamos escuchando. El micrófono. Buenas tardes a todos, si ya me están escuchando. Buenas tardes a todos, mi nombre es Joan Ángel Charri, pues como lo citaba Néstor, especialista en temas de logística, cadenas de suministro, operaciones y especialista en comercio electrónico. Pues bueno, ya en el sector yo tengo 18 años de experiencia y hemos apoyado a algunas empresas nacionales en el desarrollo de diferentes proyectos logísticos acompañados con algunas soluciones tecnológicas. Perfecto, mil gracias, doctor Joan. Para dar comienzo a la temática, digamos que retomar un poco lo que estábamos comentando desde hace un par de meses hemos venido presentando esta coyuntura asociada a la pandemia del COVID-19 que digamos ya ha sido bastante tratada y tenemos información todos los días de qué está ocurriendo con este nuevo número de casos, con este nuevo número de personas que han perdido la vida en este proceso. Digamos que es una temática que ha venido tocando todas las aristas de nuestra vida. Ha transformado incluso la forma en que trabajamos, la forma en que nos relacionamos socialmente. Dejamos de hacer estos foros de manera presencial y ahora nos hemos movido hacia la virtualidad. Y digamos que las cadenas de abastecimiento no han sido ajenas a estos procesos. Hemos visto cómo variables macroeconómicas como el precio del petróleo ha venido fluctuando erráticamente, incluso a llegar a mínimos históricos, y nos enfrentamos a escenarios donde la planeación todos los días menciona palabras como recesión, vemos palabras como crisis mundial, vemos palabras como problemas en la seguridad alimentaria, y eso es lo que nos ha llevado, este panorama es lo que nos ha llevado a traer este debate a la mesa, traerlos a ustedes como expertos en esta temática para discutir diferentes aristas del problema. En primera instancia, yo quisiera preguntarles, en estos tiempos que hemos llamado como tiempos del COVID-19 y también en los tiempos del post-COVID-19, ¿cuál es ese papel o ese reto de las cadenas de abastecimiento agroalimentarias en el contexto colombiano? Digamos que queremos enfocarlo en tres aristas. Uno, ¿qué tanto estas cadenas agroalimentarias están generando empleo rural o está viendo afectado el empleo rural? Dos, ¿cómo ven ustedes la problemática de la seguridad alimentaria
Y 3, desde la capacidad productiva de los agricultores del país, cómo piensan que se está viendo afectado las cadenas agroalimentarias. No sé si quieran empezar por la profesora Mónica. Bueno, el COVID pues ha llevado a replantear toda la estructura de la cadena de valor en 3 aspectos fundamentales. El primero, los cambios en el comportamiento del consumidor, los cambios absolutamente rápidos. 2, la priorización de los canales de abastecimiento, donde, digamos, ya el canal virtual se convierte en algo fundamental. Y tercero, en toda aquella acción de logística de soporte para que puedan llegar los productos a los domicilios. Entonces, de nada sirve visibilizarse si el producto no puede llegar. Pues esto lleva a replantear los negocios y vemos medianas empresas donde el canal comercial virtual era una cosa secundaria y ahora es el canal fundamental. El canal retail empieza a, digamos, a volverse secundario y se está buscando la relación directa con el cliente a través de las redes. Y en la parte logística, el tema de transporte, digamos, de todo aquel transporte que me permita llegar al domicilio y no solamente al retail o al almacén, se está convirtiendo, digamos, en algo que no se había pensado antes. En este momento el consumidor está pagando lo que sea para que su producto llegue y tiene, digamos, una inclinación fundamental hacia la asepsia y todos los protocolos anti-COVID para que el producto llegue a su casa. Muchas gracias, profe Mónica. Profe Joan Ángel. Vale, pues dando continuidad a lo que estaba citando la doctora Mónica y llevando, digamos, el orden de las 3 preguntas, yo lo voy a responder desde donde, si nosotros analizamos la problemática actual y lo vemos en generación del empleo rural, considero se abre una gran oportunidad, pero en mano de obra técnica sobre todo. O sea, personas que tengan conocimiento técnico sobre el uso no solo de las herramientas tecnológicas, ¿sí?, aplicadas hacia el agro, sino también de equipos que complementan la actividad del agro, porque no, la tecnología no funciona sola, ¿sí? Y cuando digo no funciona sola, me refiero a sistemas de información, me refiero a la infraestructura tecnológica como tal, sino que también, si nosotros queremos tener un agro hiperconectado, los equipos que se utilizan, llamemos los tractores, llamemos las zonas de almacenamiento, desde la misma semilla que llega al campo hasta después que sale el producto listo para consumo, entonces tendremos que tener trazabilidad y eso requiere una mano de obra técnica. O sea, esto nos obliga a replantearnos respecto a qué, al perfil de las personas que están hoy trabajando en el agro, ¿sí? Bajo el problema de la seguridad y soberanía alimentaria, ¿sí?, yo considero que este problema lo tenemos desde mucho antes. ¿Y por qué digo que este problema lo tenemos desde mucho antes? Pues porque históricamente, si nosotros vemos Colombia durante los últimos 30, 40 años, hemos perdido un banco de semillas. De igual manera, las áreas cultivadas se han reemplazado por diferentes motivos, ¿sí? Y productos que nosotros antes no importábamos los estamos importando. Entonces, creo que ahí hay una problemática que viene de antes, que se refleja o básicamente se resalta en este momento, y lo que nos obligaría a nosotros es a qué, otra vez a recuperar los productos que veníamos nosotros cultivando en el país, que vuelvan a cultivarse, ¿sí?, para atender no solo la demanda nacional, sino que también la demanda internacional. Ahora, si nosotros lo vemos desde la capacidad de los agricultores del país, hay algo que me parece a mí supremamente importante y es el acceso a la información. Y cuando digo el acceso a la información es que esto va a funcionar siempre y cuando los datos sean datos confiables. O sea, la tecnología como tal se echa a andar, pero si la información no es una información confiable, si los datos no son unos datos acertados,
y lo que buscamos con esto es unir oferta y demanda y poder de cierta manera controlar un poco, o más que controlar, sino poder ajustarnos o ajustar la oferta y la demanda. Sin esos datos realmente no vamos a poder hacer mayor cosa. Entonces se necesita levantar inventarios por zonas, por regiones, por cadenas productivas, por capacidades, ¿sí? Para asimismo llegar a los diferentes centros de consumo e identificar dónde se está consumiendo qué y en qué momento, ¿sí? Y eso debe volverse una constante. Acá se integran diferentes tecnologías, se integran diferentes actores. Nosotros no podemos desconocer también que para un proyecto, o más que para un proyecto, para hablar de tecnología hacia el agro, incluyendo el tema pandemia, COVID, todo esto, también tenemos que incluir a quienes, a los proveedores de suministros agrícolas. Entonces tenemos que incluir nosotros a quienes, tenemos que incluir a los de las semillas, a los de los fertilizantes, a los de los equipos, ¿sí? Para que toda esta información se vaya cruzando y nosotros lo que podamos hacer es ir aplanando cada vez la cadena, para que hacia adelante nosotros podamos visualizar realmente todas las necesidades. Eso general, si eso se logra, realmente tiene un impacto muy, pero muy importante sobre el costo final de los productos, porque estamos eliminando incertidumbre. Yo quería resaltar algunas cosas que dice el profesor Charry, y es, bueno, el World Trade Organization dice que la economía se desacelerará entre 12 y 32%. Y el doctor Charry decía algo, digamos, fundamental, y es sobre la coordinación de la cadena. Ya se ha demostrado que se ha acelerado el proceso de información y, digamos, registros que se esperaban tener en 5 años, o procesos que se esperaban tener en 5 años de transformación digital, han sucedido en 2 o 3 meses. Entonces, esto me recuerda, digamos, el caso Frubana, donde, digamos, una plataforma digital de coordinación de oferta y demanda que estaba dirigida solamente como a los restaurantes, y de repente, digamos, se abre al consumidor final y consigue más o menos 1000 registros o 1200 registros de productores en un instante, o sea, en 2 meses. Entonces, son accesos que se tienen, digamos, para una parte para una parte empresarial, pero no es como muy democrático, porque solamente el que tenga acceso que tenga conectividad, que tenga acceso a la información, que tenga el conocimiento sobre las plataformas, pues va a poder llegar a utilizar esos modelos de coordinación. Entonces, digamos, en este momento sí están sucediendo cambios acelerados. Transformación digital que estaba planeada hacia 10 años se va a lograr en 5 años, pero solamente en un segmento, digamos, del empresariado. Entonces, pues ahora, no sé si es momento de mencionarlo, Néstor, o más adelante, sobre los programas que está, digamos, impulsando el gobierno para lograr esto, y que son unos pequeños intentos iniciales de generar esta aceleración. Hay temas estructurales de infraestructura, como lo mencionaba el doctor Charry, que son difíciles de solucionar, temas tanto de transporte como de conectividad, pero hay otros como Impulsa del Ministerio de Comercio ha abierto unas convocatorias para que unas startups ofrezcan sus servicios tecnológicos y sus plataformas de manera gratuita para lograr la aceleración. Entonces hay planes como de aplicaciones que le permiten abrir una tienda, que le permita la visibilidad a una empresa, y la tienda se puede abrir en 10 minutos. Y una gran cantidad de transformaciones que estamos viendo en las plataformas, por ejemplo, Pickup, que se convierte en un delivery de un momento a otro para distribuir los productos de D1. Y bueno, con algunos tropezones, este tipo de experiencias y plataformas intentan
de manera privada hacer una coordinación. En los recursos públicos se intenta impulsar la producción a través de las líneas de Finagro. A través del Ministerio de Comercio se intenta generar esas conexiones entre la tecnología y los sectores, pero definitivamente se nos vienen unos cambios bastante acelerados en los cuales probablemente no puedan participar todos en el sector. Perfecto, profesores. Digamos que podríamos decir que de una u otra manera esta nueva coyuntura que estamos viviendo para el sector agrícola, el sector pecuario, la ruralidad colombiana podría llegar a representar una oportunidad en la medida en que lográsemos involucrar a todos los agentes, a todos los actores de esta cadena de abastecimiento en la tecnología, que pudiésemos hacerlos partícipes de esta tecnología y que de una u otra manera también empezáramos a pensar en que, digamos, dejar de pensar en esa agricultura rentista que veníamos manejando en los modelos anteriores, en los cuales básicamente lo primero era el margen y la utilidad financiera, a una agricultura mucho más pensada en la seguridad alimentaria, mucho más pensada en un modelo de soberanía alimentaria que nos pueda llevar de pronto a recuperar cierta competitividad y cierto cooperativismo que de una u otra manera se ha venido perdiendo en el sector. No sé si ustedes tienen alguna opinión al respecto. Bueno, no, dale, tranquila. No, dale. Vale, pues lo que usted acaba de citar, sí, realmente estamos frente a una gran oportunidad. ¿Sí? Porque estamos frente a una gran oportunidad. Porque eso lo que va a permitir es aterrizar los canales de distribución. Cuando me refiero a aterrizar los canales de distribución, es la eliminación de intermediarios en el agro. Porque es que uno de los grandes problemas que tenemos en el país es ese. Si nosotros logramos establecer básicamente dónde está el foco de productores, dónde están los focos de consumo y los unimos tecnológicamente, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Pues realmente el papel del intermediario tiende a desaparecer, a menos que ese intermediario esté agregando valor. Sería lo único, ¿sí? ¿La labor cuál es? O sea, esto no es solo un tema tecnológico, ¿sí? También es un tema de cómo se le agrega valor al producto. Cómo se puede lograr que desde una finca esté saliendo el producto listo para consumo. Y cuando yo digo listo para consumo es envasado en las presentaciones que corresponda, ¿sí? Para que las personas lo compren. Eso significa también que deben haber no solo cambios desde el punto de vista de la tecnología, sino también desde el punto de vista del tratamiento de los productos en la fuente, en origen, ¿sí? Y todo esto nos obliga a replantearnos. Y va a haber un impacto, si se hacen bien las cosas, habría un impacto económico importante para el agricultor, sobre todo para el mediano y para el pequeño. Sigue, Mónica. Excelente. Vale. Bueno, antes de la pandemia, ya traíamos, digamos, unos problemas graves de seguridad alimentaria y es que la tercera parte de la población tenía problemas de seguridad alimentaria. Con esta crisis económica que estamos teniendo, es posible que retrocedamos más o menos 10 años en temas de pobreza, o sea que los temas de seguridad alimentaria se conviertan, se agudicen y poblaciones que han sido marginales aumenten, digamos, la distancia del desarrollo. Entonces, en primer lugar, en estos tiempos se empieza a reducir el desperdicio, empieza a reducir el consumo también. Por ejemplo, en Colombia el consumo de pollo se ha reducido entre el 20 y el 35%. Y esto, digamos, lo veníamos viendo con los alumnos de posgrado. Puede tener varias razones. Una, el consumo en el hogar, digamos, desperdicia menos. El pollo se consume mucho en el ámbito institucional, en los clubes, afuera, o sea, cuando la gente come en la calle, come más pollo. También la cadena avícola venía con un problema de dólar, entonces ya teníamos el 70% de los insumos absolutamente costosos y empezamos a tener sobreprecios. Después vino el COVID, hubo una sobreoferta y se bajó el precio. Algunas compañías medianas tuvieron que recurrir al sacrificio de
de los pollos pequeños porque en sus ciclos de 40 días no alcanzan a, digamos, empezó a acumularse en las neveras el producto y es un producto de difícil conservación. Entonces, tenemos como dos aspectos. Uno, en los hogares se está consumiendo más responsablemente. La gente tiene, el 35% de las personas tienen incertidumbre sobre qué va a pasar con sus ingresos y eso los obliga a empezar a ahorrar. Y la gente se ha trasladado al consumo del cerdo. Y, digamos, tenemos también el aspecto estructural que ya venía fallando con el tema del dólar y la estructura de esta cadena. Entonces, digamos, se juntan fenómenos y todo lo que nos lleva a ver esto es a que se empiezan a restablecer los circuitos cortos y las plataformas llevan a que las empresas estén más cercanos al consumidor. Y ese efecto que menciona el doctor Charry sobre la eliminación del intermediario, este es un momento que permite la visibilización del productor primario, pero que hay que capitalizarlo de alguna manera. Eso, no solamente con que la gente quiera comprar la canasta del campesino en su casa y pueda hacerlo en este momento, no significa que lo va a continuar haciendo o que ya tiene ese camino ganado. Hay otras tareas que hacer en el camino para lograr, digamos, esa producción más directa, lograr el circuito corto, que es como la tendencia ahora. La gente quiere el orgánico y lo gourmet, entonces también favorece a que el pequeño productor y el productor primario se visibilicen y represente esto una real oportunidad. Muchas gracias, profesores. Antes de pasar a nuestro siguiente tema de debate, quiero pedir el favor a nuestros asistentes, si tienen alguna pregunta o alguna inquietud que quieran hacer a alguno de los panelistas, pueden hacer clic en el botón de preguntas que encontrarán a su mano derecha y estas preguntas las iremos trabajando al final de la sesión. En segundo lugar, digamos que una de las grandes preocupaciones del programa de agronegocios y de la facultad está asociada al tema del uso de las tecnologías y en particular lo que hemos venido hablando de las tecnologías 4.0. Digamos que nosotros veníamos trabajando la agricultura casi como un sector ajeno a estas tecnologías y de una u otra manera eso nos ha ido relegando a ciertas, digamos, a ciertas posiciones donde no quisiéramos estar en términos de competitividad frente a otros sectores en el país, bien sea por infraestructura o bien sea por otros aspectos que quisiera que ustedes nos comentaran. Pero para nosotros es importante empezar a trabajar estas tecnologías dentro, no solo dentro de los procesos de formación, sino dentro de los procesos ya de creación de empresa de los nuevos emprendedores agropecuarios. En ese orden de ideas, ¿cuáles consideran ustedes que son esas tecnologías que más impactan o que impactarían a las cadenas de abastecimiento? Hablando de tecnologías como Big Data, que ya lo habíamos mencionado, como robótica, Deep Learning, Machine Learning, otra que ustedes consideren. Si quieren, le damos la palabra al profesor Joan para cambiar el orden. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Cuando hablamos de las diferentes tecnologías disponibles en este momento en el mundo, entramos en una bolsa muy grande, ¿sí? Porque hay muchas cosas. Está la inteligencia artificial, está el blockchain, como usted lo acaba de citar, está el Big Data, entraríamos con un tema de automatización, entramos con todos los procesos robotizados y automatizados. Considero que lo más importante, o sea, cualquier tecnología se podría utilizar, ¿sí? Obviamente esto también con qué se soporta con sistemas de información, o sea, porque la tecnología no va a funcionar, o sea, cuando hablamos de estas tecnologías no funcionan solas, entonces necesitamos que haya unos sistemas de información para que las alimenten, para que pueda haber interoperabilidad, para que pueda haber un intercambio de datos, para que a partir de esos intercambios de datos puedan salir básicamente la información de análisis para tomar decisiones, ¿sí? Eso en una primera parte. Lo que a mí sí me parece supremamente importante es que a esto le debemos dar esa evolución. Y cuando digo evolución es que esto no es una moda, ¿sí? Y entonces, porque estamos hablando de Big Data o hablamos de inteligencia artificial, ya eso va directamente hacia el campo. No. Cuando digo es que tenemos que sensibilizar al campo en Colombia para el uso de la tecnología. Y sensibilizar, ¿a qué me refiero? A que por lo menos comencemos a utilizar hojas de cálculo en las plazas de mercado, ¿sí? Pasar a sistemas POS, ¿sí? Y posterior a eso comenzar a generar la trazabilidad de la información. Eso es supremamente clave. Y ahí sí vamos a poder ir avanzando.
porque si yo les dijera a ustedes en este momento, nos vamos y que el Estado o las empresas o quien consideremos haga las inversiones en estas tecnologías, lo podrán hacer. Pero si no está sensibilizado el agro respecto a la tecnología y más desde la fuente, creo que ahí el esfuerzo se pierde. El agro tiene en algunos casos, ¿sí? Cuando hablo de tecnología y hablo de tecnología, o sea, refiriéndome a la trazabilidad, al dato, algunos lo hacen, ¿sí? Lo hacen. Habría que definir también unos estándares. ¿Y por qué digo unos estándares? ¿Cómo va a ser el ingreso de esa información? ¿Los ingresamos por kilos, por libras? ¿Sí? Adicional a eso, hay que tener claro sobre el tipo de producto. Nada más acá en Colombia, en algunas regiones, a algunos productos el nombre varía, o para algunos productos el nombre varía. Entonces, todo eso hay que estandarizarlo. Tenemos que hablar todos el mismo lenguaje para que al final no se genere una desviación. Eso para mí sería lo más importante. Y tecnología, cualquiera podemos aplicar. ¿Vale? De acuerdo. Bueno, ahora se habla de blockchain. Entonces, son bloques de tecnología aplicados a la cadena de valor, pero digamos las funcionalidades son exactamente las mismas de la optimización de la cadena de valor. Entonces, por ejemplo, ahora hay unos pilotos de IBM para la agricultura, por ejemplo, el Watson Decision Platform for Agriculture, que permite conocer, digamos, dónde están los cultivos, tener sensores, mirar el clima, coordinar los cultivos para no salir todos a la misma vez a la comercialización. Y bueno, ese es como el ideal grandioso que se espera en la agricultura y la tecnología. Pero muy de acuerdo que este tipo de iniciativas empieza con pasos pequeños y exactamente desde llevar o sistematizar la información en una hoja de Excel hasta pasos intermedios como el scouting. Y el scouting es tener, por ejemplo, en el cultivo de flores una tablet para hacer el registro de los cultivos y toda esa información se sistematiza. Entonces, no tenemos sensores, capturamos la información manualmente, pero empezamos a generar datos para tomar decisiones. Entonces, esos son pasos como de transición hacia un blockchain. Tenemos también Internet de las cosas, donde tenemos sensores y entonces eso suena muy lejano, pero yo estaba viendo una experiencia en Antioquia que se llama Sioma, y con esta aplicación se le dio solución a unos campesinos que tenían problemas de inundaciones, entonces tienen unos sensores para el nivel freático y de esa manera podrían saber cómo manejar la humedad y en este momento Sioma se ha extendido, digamos, a los cultivos de palma. Entonces, son cosas que a uno le parecen como muy lejanas y por eso uno ni siquiera entra a conocer o a emprender, pero digamos hay pasos intermedios. También está el tema de las redes sociales, están los dashboards de gremios. Entonces en Estados Unidos funciona mucho los boards para coordinar la producción. Acá todavía el gremio está en una situación de no compartir información entre productores, pero la idea es poder coordinar la producción. Yo le preguntaba a una persona que trabaja en una empresa de huevos por qué ellos no comparten información. Y bueno, hay mil razones para no hacerlo, pero tener dashboard, estrategias conjuntas y compartir información entre gremios sería generar bastante valor. En cuanto a e-commerce, ahora tenemos pues con el COVID se nos vino todo un mundo encima y entonces ya empezamos a ver el tema de merchandising de retail, pero dentro de la página commerce. Entonces estoy pagando por el posicionamiento de mi producto dentro de un retail y nos estamos viendo abocados a acelerar nuestros procesos. Dentro de las plataformas, pues quería mencionar unas que han tenido un gran crecimiento en estos 2 meses, y es Fruana, Merkeo, Guarúa, son plataformas Comproagro,
especializadas que han tenido una gran entrada de proveedores en este momento. Uno quisiera saber el desarrollo logístico para que esos productos sean realmente lleguen en la canasta a la casa, para saber que la tecnología sí está funcionando. Entonces, de acuerdo, desde la página Excel hasta el blockchain, que es el ideal, en este momento ya hay herramientas en el país para poder ir haciendo los bloques de tecnología para la agricultura. Okay, de acuerdo, profesores. Digamos que una de las preocupaciones. Profe, claro que sí. Profe, pero agregaría algo complementando lo que acaba de citar la doctora Olarte, y es el tema, lo más importante para esto es el cambio de mentalidad, más que la tecnología. Si no, esto no se va a lograr. Cuando ella estaba hablando, por ejemplo, del compartir información, porque todo esto funciona es con datos, y pues básicamente todas las herramientas analíticas y de predictiva lo que le van a permitir no es visualizar, y le va a permitir ver el mundo hacia adelante y tomar la mejor decisión. Y lo que necesitamos es tener todos esos datos para tomar las mejores decisiones, pero eso solo se va a lograr en el momento en el que se cambie la mentalidad y generemos estrategias o básicamente alianzas colaborativas entre los diferentes actores en las cadenas de suministro agrícolas. De acuerdo, profesores. Digamos que una de las grandes preocupaciones que tenemos nosotros desde la facultad, no diciendo o no siendo ajenos al desarrollo tecnológico, digamos que estamos conscientes de este cambio que se está desarrollando, pero sí una de las grandes preocupaciones que tenemos es digamos que hemos cambiado la forma de ver el mundo, y el nuevo activo valioso que tienen las organizaciones son los datos. Ustedes lo acaban de mencionar muy bien. Pero digamos, ese acceso a datos también requiere de una tecnología, y esa tecnología de una otra manera tiene unos costos elevados en muchos casos. Esto no podría terminar, por ejemplo, en que solo los grandes productores, los grandes agricultores, los mismos que, digamos, han venido manejando los volúmenes de producción, puedan acceder a este tipo de tecnologías, y de una otra manera se termine concentrando todavía más el tema de la producción agropecuaria, dejando un poco fuera a la pequeña agricultura, a la agricultura familiar, a la agricultura comunitaria. Bueno, ¿sigo? Vale, Sí. ¿Qué es lo que viene? Aquí voy a decir algo con todo respeto. Contrario a lo que todo el mundo piensa, la tecnología cada día es más barata. Y hay diferentes modelos para implementar tecnología. Si nosotros nos remontamos hace 10, 20, 30 años, sí, obviamente tenía que comprar usted básicamente la implementación y comprar toda la infraestructura y todo esto. No, hoy básicamente para una solución desde el teléfono, ¿sí? Se cobra por demanda. O sea, el reto no estaría tanto desde el valor, ¿sí? ¿Y por qué digo que no estaría desde el valor? Porque pues es que cada día es más barata la tecnología, ¿sí? Entonces, no. Ahora, si es por modelos de compra, los modelos hay un portafolio muy amplio, ¿sí? Que se ajusta de acuerdo a las necesidades de cada organización. Y viene otra cosa también supremamente importante. Con todo este tema de las startups, ¿qué es lo que sucede? Hay algunas que lo que buscan es, o lo que tienen es un objetivo futuro, ¿sí? ¿Ese objetivo futuro qué es? Tener una gran cantidad de personas u organizaciones vinculadas, porque es lo que les va a dar a ellos hacia adelante crecimiento. Entonces, de cierta manera, la primera parte va a ser, comillas, subsidiada, ¿sí? Para que después el mismo negocio pague todas las inversiones. Vale. De acuerdo, profesores. No sé, profesora Mónica. Sí, en primer lugar, sí, el mindset, entonces la manera de pensar, uno pensar que está lejos de la tecnología, ya lo aleja de la tecnología, independientemente de sus costos o de las reales posibilidades que hay. En estos días me sorprendía saber que solamente el 8% de la población rural tiene un computador, y que solamente el 13% tiene acceso a internet, y por eso los niños no podían tomar sus clases virtuales, lo que pues es otra muestra de la desigualdad de nuestro país. Y de la misma manera yo pensaba cómo hacer visible a un campesino desde un sitio que comparte esta misma problemática que la educación. Entonces, pues volvemos a lo de siempre, o sea, las redes de productores, generar capacidades de coordinación
porque, digamos, esto lo pueden hacer a través de las plataformas que ya existen. La gente, digamos, no solamente tiene que hacer su transformación digital, sino, más importante a mí me parece el tema del conocimiento de la logística. O sea, conocer las opciones logísticas en este momento parece una cosa que ya sabíamos, pero en este momento hay que ser más ingenioso para hacer llegar el producto. Yo vi, por ejemplo, que los huevos al inicio de la pandemia elevaron su valor porque aumentó el consumo. Cuando la gente está en la casa, no sé por qué consume más huevos. Y eso no permitía a los lugares marginales obtener huevos. O sea, la producción se consumía cerca de las áreas de producción y dejaba los otros sitios lejos. Asimismo, teníamos productos de verduras bajando de precio, digamos, en el suroccidente del país, mientras que acá esos mismos productos están altamente costosos. Empezamos también a ver problemas de abastecimiento, o sea, no se consigue atún en la costa, y cosas por el estilo, y no son cosas de oferta y demanda, son cosas de logística, son cosas de cómo hago llegar yo al producto. Ya veníamos con un problema de las tarifas de transporte, donde los transportistas no estaban de acuerdo con las tarifas. Antes del COVID estábamos entrando otra vez a un segundo paro de transporte, y en este momento hemos reflejado eso. No, no es problema de producción, es un problema de hacer llegar el producto. No, es un problema de información y es un problema de conocer todos los medios de transporte con los que nos podemos valer. Entonces, no solamente es una cuestión de tecnología, siempre ha sido una cuestión de logística que en este momento pues está presentando mayores retos. Encima de eso, pues tenemos una normatividad eh, respecto a la restricción de salidas y otra normatividad sanitaria que los carros transportadores, las industrias de alimentos y en general la producción tiene que aumentar los requisitos, y eso pues digamos nos va a aumentar otros procesos y nos van a llevar a, digamos, a nuevos escenarios. Entonces, yo pienso que tecnología sí, pero logística más. La logística también tiene que ver con el problema de orden público, porque tenemos zonas en este momento donde, de acuerdo al COVID, grupos armados, por decirte en el Catatumbo, hay un control para, digamos, para que la gente respete el confinamiento, un control de grupos armados ilegales. En el sur tenemos el ELN haciendo un cese al fuego que para que la gente se pueda movilizar. Tenemos en otras partes grupos que controlan las vías. Entonces, los retos logísticos en este momento no son nuevos, pero ahora son más difíciles. Muchas gracias a los dos. Profesor Joan, ¿quieres complementar algo? Sí, yo voy a complementar algo y respecto a los temas de transporte, ¿sí? Y la problemática en el país. Lo que sucede es que, y como lo citabas, no es solo no es un problema de ahora, es un problema de antes, ¿sí? Y sobre lo que se debe trabajar realmente es sobre cuál es la logística para cada cadena productiva también. ¿Y por qué la logística para cada cadena productiva? Porque es que son diferentes cargas. No es lo mismo hacer los movimientos de café que hacer los movimientos de papa. No es lo mismo hacer movimientos de arroz que hacer movimientos de frutas, verduras y hortalizas. Cada producto tiene una condición. Cuando la doctora Olarte citaba, por ejemplo, el tema de legumbres, ¿sí? ¿Qué es lo que viene? Mueva usted lechugas desde Bogotá o desde la sabana de Bogotá para la costa. ¿Bajo qué condiciones debe hacerse? Aquí lo que se debe hacer es integrar también, ¿no? Y es la cantidad de viajes vacíos que salen desde Bogotá hacia diferentes zonas del país para traer carga. Que eso está pasando y eso ha venido pasando históricamente. Ya desde el ministerio se están haciendo algunas cosas, desde el Ministerio de Transporte. Se ve, por ejemplo, a través del portal logístico colombiano, cómo la cantidad de viajes vacíos que se generan, que eso es una ineficiencia, no ni siquiera del agro, es una ineficiencia país. Sí, es una ineficiencia país.
Entonces, ese tipo de cosas son las que debemos articular. El problema tampoco es solo de transporte, también hay un problema con los envases, los empaques y los embalajes. Hay un problema con lo que sería básicamente el tema de la logística agroindustrial. Cuando digo logística agroindustrial es cómo se cultiva, cómo se recoge el producto y cómo se maneja la poscosecha, ¿sí? Hay lugares en el país donde cuando llega el camión de compra o la persona que compra, lo que hacen es colocar productos en bultos y en canastillas, no importa cómo, porque me compran por kilo. Y entonces la pérdida de producto es muy alta, ¿sí? Entonces todo ese tipo de cosas son las que hay que comenzar a afinar para que todo esto realmente pueda funcionar. Muchísimas gracias a los dos. Tenemos una alta participación de nuestro público. Al final de la sesión esperamos abrir entonces el espacio para contestar algunas de estas preguntas que nos han venido formulando. En tercera instancia, digamos que como les comentaba anteriormente, una de las preocupaciones nuestras está asociado a estas tecnologías y cómo se pueden configurar una amenaza. Incluso uno de los comentarios que nos hacían aquí dentro de las preguntas hacían referencia a cómo estamos ubicados en Cundinamarca y no en Dinamarca, y nos refería a cómo, digamos, estas tecnologías no pueden ser una moda que estamos trayendo de otros sitios y que de una u otra manera no están teniendo en cuenta nuestro contexto cultural, nuestra propia perspectiva de desarrollo, nuestro propio ser como sociedad, y de una u otra manera pueden llegar a ser una amenaza en estos nuevos agronegocios alternativos y sostenibles en esta perspectiva rural. Quisiera escuchar su opinión. Si quieren, empezamos con la profesora Mónica para ir Fernando. Sí, definitivamente la tecnología no es una moda, tiene una funcionalidad muy específica y es la visibilización cuando hablamos del pequeño productor, porque de todas maneras el retail ya es visible naturalmente, pero en estos momentos, si usted entra a Instagram, usted ve quién vende el yogur griego en su casa, el queso, y todo esto pues son efectos del COVID. Uno no conocería a este proveedor, pero si no hubiera COVID, pero él tuvo que hacer una inversión de verdad realmente alta porque el Instagram es una de las publicidades más costosas que hay. Él debe tener claro que, digamos, ese costo debe verse reflejado en un número de unidades vendidas y si yo soy muy pequeño, esto empieza a resultar muy costoso. Entonces, la funcionalidad es visibilidad, pero si esa visibilidad no tiene un soporte logístico detrás, pues no sirve. Hay, digamos, maneras de financiar. Entonces, ahora hay una app de crowdfunding para este tipo de iniciativas que se llama Grab. A mí me parece que este es el momento para iniciar este tipo de financiación porque digamos, los pequeños están obteniendo una gran cantidad de pedidos a través de las redes sociales directas que no pueden cumplir y este es el momento de fortalecer ese paso que han dado a través de ese bloque que es comercio y aprovechar la oportunidad. Y el tema de coordinación de gremios que debe ampliarse, o sea, la gente debe salirse un poco en la agricultura de que lo único que existe es la producción, existen otras cosas, existen las apps para coordinar transporte, o sea, lo que está diciendo Charlie ahora, que para que un camión no se vaya vacío de ninguna parte, etcétera, todo eso en este momento existe y hace falta, digamos, una política de impulso y de conocimiento sobre estas cosas. O sea, la funcionalidad, la app no es la funcionalidad es toda la logística que se teje detrás para lograr hacer llegar ese producto y no solamente hacerlo visualizar. Bueno, continuando, ¿qué es lo que viene? Yo acá lo que veo es una gran oportunidad, ¿sí? Y lo reitero. ¿Y qué es lo que viene? Cada uno de los actores puede desarrollarlo dependiendo su tamaño, ¿sí? Dependiendo del mercado objetivo. Esto se puede desarrollar, considero, y con respeto lo digo de manera muy fácil, lo hemos visto desde que comenzó todo esto, hay algunas personas que lo hicieron a través de mensajes de WhatsApp y los mensajes se volvieron virales. Y ya cuando la persona usted la contactaba para comprarle, ¿qué sucedía? No, no tengo. Antes tengo comprometido lo de las próximas 3 semanas y no sé qué hacer. O sea, Sí. que funciona, funciona. Lo que hay que darle es orden. Y ahí la persona en qué está invirtiendo, en un teléfono y un plan de datos, que es lo que tiene todos los días.
Entonces, primero, y a las personas que nos están escuchando, y los invitaría a que tengan diferentes iniciativas, ¿sí? A que dejen de pronto de lado el tema de que esto se soluciona solo con plata para poder colocar tecnología. No, hay que ser inventivos y hay que ser disruptivos. Y por eso cito el caso del WhatsApp. Ya con eso es cómo genero yo en diferentes zonas, con diferentes comunidades, un inventario de productores, y ese inventario de productores yo gestiono y la administro utilizando unas herramientas básicas para poder comercializar. Eso sería la primera parte. Ya luego de eso, porque sí debe haber una política por parte del gobierno, porque estamos hablando de un tema de seguridad alimentaria, ¿sí? Entonces debe haber una política muy clara. Oye, ¿cómo logramos que lo que comienzan a hacer las personas individualmente o por comunidades para llegar a los diferentes mercados, le damos un orden? ¿Sí? Porque tal cual como lo estoy citando, va a funcionar inicialmente, pero posterior eso se vuelve un caos. ¿Y por qué se va a volver un caos? Porque va a haber muchísima información suelta. ¿Sí? Y entonces al tener toda esa información suelta no vamos a hacer nada. O sea, eso va a ser un pañito de agua tibia. Eso va a ser un pañito de agua tibia. O sea, funciona hasta cierto punto. Posterior hay que darle el avance, ¿sí? Y darle el avance es cómo se estructura. Cómo se estructura para que eso realmente alimente una base de datos que permita identificar productores, consumidores y actores en toda la cadena agrícola colombiana. Eso es lo que se necesita. Vale. Ay, yo quería añadir algo en esto. Profe. Bueno, sí, Mónica, adelante. Sí, soportando un poco lo que dice el doctor Charry, está viendo un estudio de Cinetic donde se está viendo la percepción del consumidor sobre los sectores. Y en este momento, después del COVID, el sector con mayor reputación, que tiene una calificación de 68%, es la agricultura. Y de alimentos procesados con el 52%. Entonces, digamos, esto ha sucedido porque hemos vuelto como a pensar en los alimentos, a temer por los alimentos, y eso lleva a que el consumidor esté muy abierto a todas las iniciativas del agro. Por eso, digamos, eso también refuerza esa oportunidad tan grande que hay en este momento. Eso era. Muchas gracias por la respuesta de ambos. En este momento vamos a abrir el escenario a preguntas. Como les comentaba, tenemos una muy alta participación de nuestro público. Voy a tratar de sintetizar algunas de las preguntas por temas del tiempo. En primer lugar, una de las grandes preocupaciones que tienen varios de los asistentes al evento tienen que ver con que hemos estado hablando mucho de lo que es la tecnología en términos de la comercialización, en términos del acceso a la información, en términos de que esta ruralidad pueda adaptar esas nuevas tecnologías para sus procesos logísticos, pero de una otra manera no hemos comentado qué pasa con la infraestructura. Es decir, la preocupación de nuestro público está asociado a si es posible que de una otra manera la infraestructura vial actual del país permita que realmente estas tecnologías tengan el resultado que estamos esperando de toda esta discusión. No sé cuál de los dos quisiera empezar. Pues puedo responder por la infraestructura. ¿Qué es lo que Claro pasa? que sí. La infraestructura, ¿qué es el problema? ¿Dónde está? El problema está y radica básicamente en un tema de vías terciarias. ¿Sí? Cuando vamos a la fuente y vamos al sector agro, lo que son las vías terciarias son las peores vías que hay. Porque si yo hablo de conectividad Bogotá-Cali, Bogotá-Barranquilla, sí, eso funciona. Independientemente de lo que haya, eso funciona. Pero la salida de algunos lugares del país, donde las vías escasamente, si son trochas, muertos completamente. Con otra situación, y como estamos hablando de un tema de tecnología y trazabilidad, ¿qué es lo que viene? Infraestructura tecnológica. Muchos de nosotros haciendo un tránsito entre, nada más atraviese la línea, ¿cuántas veces atravesando la línea no se queda usted sin conexión de celular? Ya. Entonces, eso ya que de cierta manera, no digo que nos lleve hacia atrás, pero sí son aspectos a tener en cuenta. Si yo quiero tener trazabilidad 100%, si yo quiero tener los datos sobre el movimiento de la carga, sobre el origen de la carga y todo esto, pues tiene que haber una infraestructura que permita la conectividad. Eso es supremamente importante. Y ya con el tema de las vías,
Obviamente hay un proyecto del gobierno ahorita con todo este tema de las licitaciones y la cuestión vamos para las de cuarta generación, quinta generación, y hay un programa de vías terciarias. Ese es supremamente importante. Acá en Colombia hay productos que salen a lomo de mula, ya, y salen en chalupa. O sea, no podemos desconocerlo, es una realidad. Pero de igual manera, ante esa realidad, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Vale? Ahí continúa. Muchas gracias. No sé, profesora Mónica, si tengas algún comentario. No, también por otro lado, el tema de la infraestructura dejada por diferentes proyectos de fomento como de almacenamiento, infraestructura de almacenamiento, infraestructura de acopio, infraestructura de transformación subutilizada. Entonces son problemas de coordinación. Y pues la otra tendencia, porque es algo que está sucediendo, es el fortalecimiento nuevamente del circuito corto. O sea, Colombia tiene de los mayores costos de transporte del mundo por estas 3 hermosas cordilleras que tenemos y no tenemos tren. Entonces, bueno, y no tenemos tren por cosas absurdas. Nuestra infraestructura de trenes no era el estándar mundial, sino un estándar ruso que no obedecía a ningún otro, entonces no pudimos restablecer esa red. Y ahora con la entrada del tren desde La Dorada Buenaventura y La Dorada Barranquilla, pues digamos tenemos unas nuevas luces, pero nuestros problemas de infraestructura no son fácilmente solucionables. Tenemos estas autopistas del sol eternas, túnel de la línea eterno, y vamos a tener que convivir no solamente con estos costos, pero también redefinir las cadenas en circuito corto. Yo complementaría aquí algo sobre el problema de transporte. El problema de transporte realmente es un desconocimiento sobre cómo se costea el transporte. Y el transporte en Colombia siempre ha funcionado por un tema de oferta y demanda. En el momento en el que hay carga, el transportador escoge. En el momento en el que no hay carga, ¿qué es lo que pasa? Pues básicamente los fletes bajan. Eso es algo que de cierta manera debe que, no tanto como normatizar, pero sí básicamente se debe trabajar. El otro gran inconveniente es que el problema de los retiros no es solo un problema de transporte. El problema no es solo un problema de transporte. Aquí hay que sumarle un problema también de visión país y de visión empresario. Porque cuando hablamos de los problemas de transporte, voy a citar un caso de una empresa que está ubicada en Barranquilla, que a mí me parece una empresa de mirar, y es Compañía Envasadora del Atlántico. Compañía Envasadora del Atlántico lleva 30 años exportando mango desde Colombia no sé ahorita cuántos países del mundo está exportando. Están sacando 2.000 contenedores al año. No, obvio, lo que voy a citar acá y me parece supremamente importante. Yo no estoy dentro de Compañía Envasadora del Atlántico, ¿sí? Lo aclaro, pero hacen también las cosas que mueven sus cuadrillas para recoger el mango a cualquier lugar del país. Y cuando digo mueve, están en Barranquilla para exportar y mueven la gente al Tolima, al Huila, a Cundinamarca para recoger el mango. ¿Cuánto vale traer un tractocamión con las canastillas de Compañía Envasadora del Atlántico desde la costa hacia el centro del país y luego llevarlo con mango? O sea, el problema no es transporte, el problema es un problema de visión, porque los productos lo pagan. Y cuando digo los productos lo pagan, me refiero al consumidor. Y es entender también el uso del producto agrícola en los diferentes sectores. Es que los productos agrícolas se pueden utilizar ¿en qué? En el sector farmacéutico, obviamente en el sector alimentario y en el sector cosmético. Y es un aprovechamiento de todo el producto. Acá porque focalicé en un tema de mango. Pero el mango se aprovecha la cáscara, se aprovecha obviamente la pulpa y se aprovecha la semilla. Pero si yo les llevo a ustedes, por ejemplo, un caso piña, ¿sí? En el caso de la piña también se aprovecha todo. Se fabrica cuero vegetal. Y acá podría hacerles un listado de todos los productos que son aprovechables, ¿sí? 100%. Entonces, también es un tema ¿de qué? De visión. O sea, ¿tenemos un problema logístico? Sí, tenemos un problema logístico, pero yo diría que tenemos más, es un problema de visión. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? Y hay un problema de intereses. Cuando estamos hablando del no avance de las vías en Colombia, o por qué tenemos toda esta problemática, eso es un problema de contratación.
y es un problema que viene de décadas atrás. Yo podría remontarme acá a lo que pasó con el Ferrocarril del Pacífico. Es información que está disponible en los estudios del Banco de la República, donde se habla que el Ferrocarril del Pacífico demoraron construyendo, le estoy hablando de 1850 años. Como saben, en 1872 ya acabaron en el 1920 y algo, ¿sí? Es lo mismo que pasa con todas las obras que hablamos. Si acá hablo del túnel de la línea, si hablo de la vía al llano, y si hablo de la Ruta del Sol, o sea, de todas las, podríamos hablar de muchas, ¿sí? Pero voy a focalizar y voy a cerrar acá. Acá es un tema de visión y de tener claro qué es lo que se va a hacer. Yo conozco el caso de una empresa acá en Colombia que exporta desde Planeta Rica productos de búfala, desde Planeta Rica, Córdoba. No hay un aeropuerto cerca internacional y son premiados internacionalmente. O sea, sí tenemos para hacer. Lo que pasa es que nos falta visión, decisión y gestión. Y eso es lo que necesitamos. Y no solo desde el agro, sino que desde muchos otros sectores en el país. Totalmente bien la respuesta, profesores. Hay una segunda pregunta, estoy tratando de consolidar algunos de los comentarios de nuestros participantes. Digamos que casi que es obligada. ¿Cuáles consideran ustedes que son las medidas que ha tomado el gobierno con respecto a la coyuntura y al sector agropecuario y a la ruralidad que han sido buenas y cuáles no consideramos tan eficientes o tan buenos resultados? Bueno, Si pues quieren, pero profe. sí. Inicialmente, pues las líneas de crédito Finagro, donde salieron líneas de fomento de 20.000 millones para pequeños, 20.000 millones para medianos y 10.000 millones para grandes. Sin embargo, pues digamos la utilización de estos recursos ha sido objeto de críticas porque la idea de estos recursos es estimular la producción. La seguridad alimentaria, pues ya saben, el 70% de los alimentos está producido por pequeños productores. Y solamente se ha accedido a un pequeño porcentaje de estos fondos por pequeños productores. Estos pequeños productores están accediendo pues a capital de trabajo por pues la situación de COVID los está dejando ilíquidos. Sin embargo, muchos no han podido acceder. Yo creo que necesitan apoyo porque tramitar para un pequeño productor a veces es difícil. Sin embargo, los grandes productores agroindustriales se han hecho más o menos 213.000 millones de pesos y 4.200 millones solo para pequeños productores. Esto lo encontré en un informe de la Contraloría. Y, digamos, tienen objetos diferentes. Mientras el pequeño tiene para liquidez, el grande está desarrollando, digamos, otro tipo de negocios. No es que el grande no deba, la cadena necesita oxígeno para grandes y pequeños. Sin embargo, no está siendo tan efectivo la línea de crédito la LEC de Finagro para los pequeños. Entonces, toca buscar alguna manera porque hay todavía recurso disponible al que no se está solicitando. Y lo que les mencioné al inicio, los programas del Ministerio de Comercio a través de Impulsa, donde hay apps gratis en estos momentos de COVID para una gran cantidad de soluciones. Entonces, yo les conté la app para montar tienda virtual como en 10 minutos, la app de contabilidad y otro montón de ofertas para desarrollar este tipo de negocios. Entonces, ¿qué se necesita? Para garantizar la seguridad alimentaria necesitamos más fondos para la liquidez. El tema, por ejemplo, del 40% hacia la nómina es, digamos, ayuda mucho, pero no es muy efectivo para el campo porque el campo es informal. Entonces, si yo tengo un trabajador formal urbano, yo puedo solicitarle al gobierno el 40% de mi nómina y me lo consigna y en realidad está funcionando. Pero eso funciona, digamos, para cierto tamaño de productor, pero para el pequeño no, porque es informal. Entonces, si yo tengo un jornalero que viene de vez en cuando y que le pago menos del jornal, pues no me va a entrar dentro de ese beneficio porque, digamos, así funciona la pequeña ruralidad.
Entonces, digamos, me enfocaría en esos dos instrumentos que he estado conociendo bastante durante los últimos días. Son buenas intenciones, pero les hace falta operatividad para que los pequeños puedan acceder a crédito. Bueno, yo qué agregaría aquí, pues básicamente acá, ¿qué es lo que estamos viendo? Que nosotros realmente no tenemos una política clara sobre el agro, ¿sí? Y todo lo que se hace es por temporadas y es un pañito de agua tibia para un momento específico, ¿sí? Son proyectos con buenas intenciones para solventar el momento. Y creo que no solo por esta oportunidad, con lo que estamos viendo, sino hacia el futuro lo que se tener es una política clara de qué va a suceder con el agro en Colombia. Preguntaban ustedes si las medidas del gobierno han sido buenas o menos buenas. Yo creo que esas medidas las vamos a ver es en el tiempo. Cuando Mónica estaba citando el tema del acceso, pues eso fue algo que hace ya 3, 4 semanas todo el mundo estaba hablando de que pues era el colmo, de que cómo así que los recursos no estaban llegando donde correspondían por diferentes motivos, ¿sí? Entonces hay un problema de estructura y ese problema de estructura es el que no permite que se beneficie realmente quien requiere el recurso. Lo otro también es el uso que se le da a esos recursos. Lamentablemente hay un problema y es que muchas personas acceden a estos recursos y no necesariamente acceden para el agro, sino que acceden con otros fines. Y como tienen la figura creada, ¿y la figura cuál es? Pues tiene tierra, tiene algunos cultivos, ¿sí? Entonces tiene cómo justificar y cómo demostrar. Ahí también lo que nos hace falta a todos es más lealtad, porque para ninguno de pronto de las personas que están escuchando y que trabajan en el sector agrícola saben que muchos agricultores en el país se han hecho ricos no necesariamente por el agro, sino por las líneas de crédito del agro, por la manera como los utilizan. Entonces, ese tipo de cosas hay que, bueno, que comenzar a mitigarlas y hay que generar más conciencia sobre el sector. Yo añadiría una cosa adicional y es, siempre, lo que les digo, siempre en el sector pensamos en producción y todos saben producir, realmente es lo más fácil, pero deberían financiar otro tipo de sectores de servicios a la producción, servicios de transporte, servicios de e-commerce, servicios de logística digamos, impulsar en más emprendimientos y más apoyo en todo el soporte al sector, porque las capacidades de los campesinos, digamos, son limitadas y, digamos, si usted les pone la tecnología, ellos van volando, pero hay otras capacidades en las que hay oportunidades de negocio y también pueden contribuir a coordinar el sector. Yo agregaría algo para que ustedes sepan, y es que el país va a tener política logística agrícola, ¿sí? En eso ya se está trabajando. Entonces eso nos va a ayudar a mitigar. Y adicional a eso también se van a tener proyectos tipo básicamente para la consolidación del sector agrícola, que van a ser plataformas o mini plataformas logísticas para el sector agro. Entonces todo eso nos va a ayudar, pero eso obvio no son proyectos que van a estar al 31 de diciembre del año 2020. Son proyectos que van a estar más o menos en un lapso de 2 a 5 años donde ya veamos las primeras ejecuciones. Esperaría yo que la política de logística agrícola esté ya para el próximo año y que estemos funcionando ya con plataformas logísticas agrícolas en un máximo de 5 años, bajo la figura de plataforma logística agrícola, no como lo que se ha hecho, y lo digo con respeto, porque se han hecho algunas que básicamente le dan el nombre de plataformas logísticas agrícolas y que son plazas de mercado con nombre de plataforma logística agrícola, y eso es completamente diferente una plaza de mercado o un centro de aprovisionamiento de productos agrícolas a una plataforma logística agrícola. De acuerdo, profesores. Y digamos que también desde la universidad, estas políticas, digamos que este nuevo escenario también nos ha obligado a reinventarnos y nos estaba, digamos, dándonos un nuevo panorama para replantearnos la forma en que todos estos aspectos empiezan a vincularse dentro también de los procesos de formación, porque creemos que también nosotros como universidad debemos responder con la formación de líderes
formados para dar respuesta tanto a esos escenarios logísticos como a los escenarios de tecnología, siempre, digamos, con el contexto del agronegocio sostenible y del territorio, digamos, no en un contexto rentista, sino en un contexto de desarrollo territorial y desarrollo rural. Tenemos, ¿verdad?, muchas preguntas. Hemos tenido una acogida grandísima. Les agradezco mucho a los asistentes. Quisiera cerrar con una, de pronto, que ha sido también reiterada por parte de nuestros participantes. Y es si consideran ustedes que realmente el sector estaba preparado para lo que ocurrió y cómo hubiésemos podido tomar medidas antes de que hubieran de pronto mitigado el impacto de este tipo de fenómenos. Pues yo qué les diría a ustedes, nadie estaba preparado. Acá eso es una realidad, nadie estaba preparado, ni el sector agrícola ni otros sectores. Y pues estamos viendo las consecuencias en este momento, ni siquiera en el mundo, ¿no? Porque digo que ni siquiera en el mundo, vean el caso de Estados Unidos cómo está. ¿Qué es lo que viene? Pues lo que viene básicamente es que a partir de esto sí nos quede una gran experiencia, ¿sí? De comenzar a proteger un poco más el agro en Colombia, de generar unas políticas que permitan garantizar la seguridad alimentaria país y que esto, en caso de que llegara a suceder otra vez una situación como esta, nos permitiera tener inventarios de alimentos. Que ahí también entraría algo, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados, o básicamente es típico en el país el producto que llegue del campo a los centros de consumo, pero no hay transformación. Esto ya nos obliga a pensar en algo y es el tema de transformar para tener inventarios en el tiempo. Mejor ejemplo, lo que pasa con el negocio de la leche. Y lo que pasa con el negocio de la leche, ¿qué es? Que cuando está lloviendo, ¿qué es lo que tenemos? Abundancia. Y cuando hay verano, ¿qué es lo que pasa? No hay. Pero ¿qué es lo que hacen las principales empresas productoras de leche en el país? Pues básicamente secar leche, pulverizar la leche, para tener ellos los inventarios en el momento en el que sube el precio, en el que baja el precio. Entonces acá nos tocaría también a nosotros hacer eso, con los diferentes alimentos. Si son frutas, entonces básicamente las empresas para pulpa de fruta. Si son legumbres, entonces con cada uno de los productos tener inventarios que permitan una larga vida, inventarios a 1 o 2 años, tal vez. Pero cuando digo, no sería más bien inventario, sino que los productos tengan una fecha de caducidad o una sobrevida, sería mejor, una sobrevida hasta de 1 o 2 años. Y con inventarios tal vez para que se pueda sostener, porque es que los inventarios es costo, ¿sí? Con unos inventarios a 3 o 6 meses que permitiera eso. ¿Vale? Bueno, yo pienso bueno, nadie, como tú dices, nadie está preparado, pero me sorprendió que teníamos bastantes elementos para lograr salir adelante. Entonces, por ejemplo, en cuanto a seguridad alimentaria, en agosto del año pasado salió la ley pues contra el desperdicio y es algo que en este momento ha sido bastante útil para el tema, digamos, de donaciones de alimentos y asimismo, digamos, para que los retail, aquellos alimentos almacenados tipo el pescado, el pollo, que estaban sobre almacenados, digamos, hayan ido teniendo salida. Entonces, si bien no estamos preparados, había elementos, este tipo de plataformas, por ejemplo, un Rappi, ha sido, digamos, fundamental para la cadena, porque de lo contrario hubiera disminuido más el consumo. El consumo ya de por sí ha disminuido, pero estas plataformas han permitido que el comercio siga de alguna manera activo. Entonces, no puedo decir que estemos en un panorama ideal, pero me sorprendió que pudo haber una rápida respuesta. Ya respecto al transporte, pues los problemas es que son los mismos de siempre, pero me ha parecido ingeniosas las maneras de responder a la crisis. Entonces, pienso que tenemos elementos para salir adelante. Les agradezco muchísimo sus opiniones. Creo que esta discusión nos ha abierto un panorama
un escenario retador tanto para los empresarios que tenemos hoy como asistentes, para los emprendedores que también hemos identificado varios, y por supuesto desde la academia que hemos venido trabajando para fortalecer los procesos de formación, tanto logísticos como tecnológicos. Más que agradecido con la asistencia que nos ha dado una gran cantidad de preguntas. Infortunadamente en el seminario no podemos responderlas todas en línea. Sin embargo, vamos a hacer el ejercicio de ir respondiendo cada una de sus preguntas, ya particularmente a los correos que nos han dejado como datos, para poder continuar este tipo de discusiones. Como les comentamos al principio, este es un espacio, o esperamos que este más bien sea el primero de varios espacios de discusión y generación de conocimiento para los diferentes retos y oportunidades de la realidad colombiana y latinoamericana. Y por demás agradecerle a nuestros invitados, al doctor Joan Ángel Charri y a la doctora Mónica Olarte Libreros. No sé si de pronto ustedes quieran dar algunas palabras finales. Bueno, pues yo quería saludar a mis alumnos que son con quienes hemos venido estudiando el caso del COVID durante estas semanas. Entonces, pues muchas ideas y datos de ellos han sido plasmados aquí. Así que, bueno, y también a personas de otros países que nos están acompañando en el seminario. Entonces, pues yo pienso que el COVID definitivamente, pues no hay de otra, es algo que no podemos controlar, así que debemos a nivel gremial especialmente, vamos a conseguir fortalezas en el sector porque pues solos no lo vamos a conseguir. Entonces, pienso que visualizar las oportunidades del sector, no solamente en la producción, sino en los diferentes ámbitos, generar capacidades y reconocer las capacidades del pequeño productor y estar atento a todos los programas del gobierno para poder hacer que tengan impacto. Si no los solicitamos, pues no va a ser posible que tengan impacto. Entonces, pues agradecerles su asistencia y sus preguntas. Vale, yo les diría a todos que pues lo que tenemos al frente es una gran oportunidad, ¿sí? Los invitaría a que focalicen sobre sus sueños de ser empresarios, de mirar el agro como una gran fuente de transformación con gran valor, no solo para el país, sino para el mundo. Pues lo que se habla y lo que se ve es que el tema de la seguridad alimentaria global no es un problema exclusivo de Colombia, es un problema del mundo. Y que cómo a través de sus diferentes experiencias logran eso transformarlo en soluciones a las necesidades de mercado que tenemos en el sector. Esas serían mis palabras. Muchas gracias a todos, muchas gracias a nuestros asistentes. Como les comentaba, en el lapso de las siguientes 24 horas, ustedes podrán recibir el link para descargar el video completo de esta charla que hemos tenido, este espacio tan ameno, también para que lo puedan compartir con las personas que así lo consideren. No olviden, por favor, visitar nuestro sitio web www.lasalle.edu.co, seguirnos en nuestras redes sociales para que se enteren de todo lo que desde la academia también estamos haciendo y estamos construyendo no solo para afrontar esta coyuntura, sino para empezar a transformar el futuro de la agricultura y de la ruralidad. Y esperamos de nuevo verlos en nuestros siguientes espacios de discusión, en los cuales pretendemos crear una red completa de conocimiento que nos permita generar nuevas formas de pensar el mundo. A ustedes muchas gracias por asistir, muchas gracias a nuestros panelistas, el doctor Joan Ángel Charri y la doctora Mónica Olarte Libreros. De ustedes se despide Néstor Cordero, profesor de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad de La Salle. Muchas gracias. Gracias, Néstor. Vale, gracias. Feliz día a todos. Adiós.